Saludos, yo soy Gabriel Pacheco del Tecnológico Universitario de Rumiñahuis y estudio la carrera de Software y Análisis de Datos. En este video les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo se resuelven algunos ejercicios básicos en Python utilizando Jupyter Notebook. Este video es parte de mi evaluación del primer parcial de análisis de datos. Este es el planteamiento de los ejercicios. Son 5 ejercicios y un menú. Uno dice que tiene 3, pero son 5 ejercicios. Eh, Estos ejercicios yo ya los he copiado en un Jupyter Notebook. Aquí lo podemos ver. Ya los he copiado en formato de texto para poderlos resolver. Entonces, para resolver estos ejercicios empecemos agregando un bloque de código. El ejercicio dice realizar un programa que permite ingresar una cantidad n de números decimales por teclado, almacenarlos en una lista, muestre la suma y el promedio de los datos eh, de la lista, además el valor máximo, el valor mínimo. Los resultados deben imprimirse en dos decimales, los números ingresados estén entre 1 y 7. Ingrese la cantidad de números, o sea, aquí nos pone un ejemplo con los mensajes que tienen que decir y cómo tiene que ser la salida. Esta parte de los números de ingreso los números ingresados estén entre 1 y 7. No está muy claro, pero esta parte la dejamos para el final del ejercicio. Entonces, lo que nos dice es que debemos ingresar por teclado un n cantidad de números. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitar n, ¿no es cierto? En una variable n voy a solicitar un input, pero lo voy a transformar en un entero, porque tiene que ser entero para poder trabajar con n cantidad de números. Entonces voy a ingresar a copiar este mensaje y lo voy a poner dentro de un inputs con el mensaje, ingrese la cantidad de números. Listo. Lo siguiente sería, con esta cantidad de números, eh, ingresar un valor, ingresar o solicitar por teclado los valores. Solicitar los valores de ingresar. Listo. Entonces, voy a copiar el mensaje de ingrese el número. Ingrese el n número. Listo. Entonces, para eso yo utilizaré un ciclo for. Pero antes de eso, necesito dónde almacenar los números. Voy a crear una variable numbers, que será una lista vacía. Con un ciclo desde 1 hasta, desde un ciclo y voy a utilizar un rango que va a ser desde 0 hasta n. ¿Por qué utilizo desde 0 hasta n el rango con n? Rango desde 0 hasta n. ¿Por qué utilizo desde 0 hasta n? Para no tener que aquí sumarle un valor más no a n, sino como ya empiezo en 0, automáticamente se sumaría uno adicional a los datos que quiero eh, agregar. Entonces, solicito un number. No, un num. Voy a solicitar, como dice que deben ser decimales, voy a transformar a float, lo que es ingreso por teclado, en un input. Y voy a poner el mensaje que copié, ingrese el número, los puntos. Aquí voy a utilizar format. Por defecto, voy a ponerle i más 1. Recordemos que viene desde 0, entonces en la primera posición estaría en 0. Más 1, 1, entonces le saldría el mensaje completo
ingrese el número 1. Listo. Le almaceno en numbers. So, open, con la función appends, le almaceno al número que se ingresa recientemente. Listo. Ahora, el siguiente paso sería calcular el promedio, la suma y el promedio. Entonces vamos a ver, suma y promedio. Para la suma y el promedio, en una variable suma, voy a poner la suma de los números ingresados, que en este caso sería de la lista numbers. Numbers. Listo. Para el promedio, en una variable promedio, debería agregarle la suma dividido para n. Con esto quedaríamos, pero para hacerlo más elegante vamos a poner con el total de datos que tenga numbers. Así se ve mejor. Listo. El siguiente paso sería calcular el valor mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Entonces, en una variable mínimo, voy a utilizar la variable, la función min, y le voy a pasar la lista de numbers. Por si acaso voy a copiar esto donde necesito numbers. El rango entre mínimo, necesita numbers, mínimo y máximo. Para máximo voy a utilizar la función max de numbers. Listo, con esto estaremos el mínimo y el máximo. Ahora, el siguiente paso sería la impresión de los datos. Ajá. Entonces, voy a utilizar este mensaje, voy a copiarlo de aquí. Y voy a poner print. Estos puntos. Como dice que tiene que ser 2 decimales, voy a utilizar formats para esto. Entonces, 2 decimales, 2 flotantes, y en formats, y coloco suma. La suma de los números ingresados es suma. Listo. En el siguiente sería un mensaje muy parecido, pero sería el promedio. Y el promedio, sin embargo, aquí el promedio tiene el promedio de los n números. Es los formats. Entonces aquí voy a poner n como el format y estaría listo. A ver, format, si está bien. Listo. El tercer mensaje sería algo muy parecido, sin embargo, el promedio, y está, valor máximo y valor mínimo. Valor máximo, voy a quitar esto. Valor mínimo, como tiene que ser decimal, igual. Tiene que ser, aquí no suma, aquí es promedio. Promedio. Y aquí debería ser mínimo, 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 aquí. Para el máximo es muy parecido. Máximo. La variable. Sí, con eso creo que estaría todo. Sin embargo, aquí falta algo. Vamos a probar. Ingresa la cantidad de números. Vamos a poner 3. Vamos a ingresar el primer número 12.25. Numbers open num. Me sale un error en numbers open num. Numbers.open. Open que está mal escrito.
Será así. Listo. Volvemos a probar. Sería, ingresa la cantidad de números. Vamos a ingresar tres números que serán 12.55, 12.50, 12.33. Y nos sale la suma de los ingresados. El promedio está bien, el número mínimo y el número máximo está bien. Ahora, esta parte de aquí dice los números ingresados que estén entre uno y 7. Está medio raro. Sin embargo, como aquí en el ejemplo nos muestra que el valor ingresado es mayor a 7, entonces, y aquí también tenemos un valor ingresado mayor a 7, entonces lo que vamos a asumir es que se debe ingresar solamente entre 1 y 7 números, no se puede pasar de eso. 1, 1 a 7. Vamos a ponerlo así. Entonces, para eso vamos a necesitar eh, un while, que nos diga que si n, vamos a darle un valor a n, un valor por defecto a n de 0. Entonces vamos a preguntar si n es menor a 1 o, o n es mayor a 7, hágame esto. Vamos a solicitar los números y vamos a preguntar si es que esto se está, no, a ver si es que esto se está cumpliendo. Después de haber ingresado, vamos a poner un número, vamos a imprimir un mensaje por teclado. Print, que diga, debes, debes ingresar solo entre 1 a 7 números. Si uno me dice que listo con esto estaría resuelto esa parte final que está un poco confusa. Entonces, es decir, si es que quiere ingresar 8 números, le va a decir el sistema, debe ingresar solo entre 1 y 7 números. Si quiere ingresar 0 números, me va a decir, debe ingresar entre 1 y 7 números. Y le pongo 5 números y voy a continuar el programa y voy a seguir pidiéndome los números. Voy a poner rapidísimo. ¿Listo? Y me saca la suma, el promedio, el valor máximo y el valor mínimo. Ahora, para poderlo llamar después desde el menú, es necesario eh, envolver a todo este código dentro de una función. Para eso voy a crear una función llamada ejercicio 1. Ejercicio 1, que va a envolver todo este código. ¿Listo? Con eso ya tendríamos la función del ejercicio 1. Listo. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice realizar un programa que permite el ingreso por teclado de la cantidad de números que va a almacenar en una lista en un rango de 1 a 10. El rango de 1 a 10 me parece que es lo mismo de arriba. De acuerdo al número ingresado, llene la lista con números desde el 5 hasta n con saltos de 5 en 5. Cuente y muestre los datos múltiplos de 3. Finalmente sume los valores. Entonces dice que va a haber un mensaje que dice ingrese la cantidad. En este ejemplo lo pone 6 y almacena los números de 5 en 5 desde el número hasta el número ingresado, 6. Almacenando el dato este. Y la instrucción sería la cantidad de múltiplos de 3. Cantidad de múltiplos de 3, los números múltiplos de 3 son, y la suma de los datos es. Muy bien, para este ejercicio vamos a crear un nuevo bloque de código. Entonces nos dice primerito que ingresemos entre 1 y 10. Entre un rango de 1 y 10 números. Entonces, me parece que es lo mismo de aquí.
voy a copiar esto y vamos a cambiar unos datos al principio. Entonces le damos a n un valor inicial de 0, pero este no debe estar tabulado. No sé por qué se tabula al copiar. Listo. Pero aquí le vamos a cambiar en lugar de que sea 7, 10. Igual que sea 7, que sea 10. Aquí, igual que sea 10. Igual que sea 10. Listo. Con este n que he ingresado, deberíamos calcular, almacenar los datos del 1 al 5. Entonces, para eso vamos a crear igual un ciclo for. Un ciclo for que vaya desde en rango desde 0 hasta n. Ya habíamos dicho, porque aprovechando esto mismo, voy a crear una variable suma para aquí mismo sumar. Yo le voy a poner en 0. Y para poder aumentar de 5 en 5, voy a utilizar una variable que se llame cuenta, que igual la voy a inicializar en 0. Además, voy a crear la lista de números. Una lista de números, una lista vacía para ir aquí almacenando los números que se van a almacenar, o sea, que se tienen que almacenar de 5 en 5. Entonces, en la variable cuenta que está en 0, voy cuenta. Cuenta. En esta variable cuenta, voy a sumar la misma variable cuenta más 5. Ahí tendríamos el primer valor, que sería el 5 desde el número. Listo. En números, en números, voy a almacenar, es decir, punto append, le voy a sumar cuenta, voy a agregar la variable cuenta, y con esto tendríamos almacenado 5, 10, 15, 20, 25. Mm, podría ya irle sumando, pero es la suma de los múltiplos. A ver, muestre los datos múltiplos y finalmente sume sus valores. No, entonces es la suma de todos. Entonces, aprovechando este ciclo, voy a sumar en la variable suma, voy a agregarle la suma más la cuenta. De manera sumaríamos todos los números que entren dentro del arreglo. Cuente y muestre los datos múltiplos de 3 y finalmente sume sus valores. A ver, 45, 30, no, está mal. Aquí hay que sumar solamente, vamos a buscar esto, solamente hay que sumar los valores que son múltiplos de 3. Ok, entonces con esto tendríamos la segunda parte. Ahora, vamos a, me dice que tengo también, ahorita me doy cuenta que dice que tiene que mostrar este mensaje, almacenando dato 1. Entonces, para eso, voy a crear un print y le voy a poner almacenando dato y le voy a poner aquí y más 1. Esto sería una cadena format y almacenando dato 1, dos puntos, y también me pide que muestre qué datos estoy almacenando. Entonces voy a poner aquí cuenta, cuenta.
almacenando dato 1, cuenta 5. Eso. Con eso se imprimiría este mensaje. Listo. Ahora vamos a separar los múltiplos de 3. Listo. Para separar los múltiplos de 3 podemos utilizar una variable múltiplos y podríamos utilizar la función filter. Tendremos que transformar en una lista. Aquí voy en una lista. Vamos a utilizar la función filter que nos va a devolver el número. Haremos una función lambda, lambda, lambda. Que va a recibir un número y nos va a devolver el mismo número si es que el número el residuo del número mod 3 es igual a 0 y le vamos a pasar los números. Vamos a pasar la lista de números. Con esto tendríamos en esta lista los múltiplos. Entonces en la variable suma vamos a poner la suma de los múltiplos. Listo. Con eso tendríamos los múltiplos, la suma de los múltiplos. Cantidad de múltiplos y total múltiplos. Entonces, de una variable total múltiplos, tenemos los múltiplos, perdón, múltiplos. Listo. Para imprimir, vamos a copiar los mensajes, la cantidad de múltiplos es. La cantidad de múltiplos es, esto será un material format. Vamos a poner aquí los puntos. Y aquí le vamos a poner total múltiplos. Este también es format, no G, format, eso. El siguiente mensaje, los múltiplos son 15 y 3, 15 y 30. Entonces aquí les voy a poner esto. Aquí en lugar de total múltiplos, vamos a poner los múltiplos. No debería estar inventado. La cantidad de múltiplos de 3 son, este estamos viendo, y la suma de los múltiplos de 3 es 45. Entonces, print la suma, la suma de los múltiplos de 3 con el 3, y aquí con el format, le vamos a poner suma. Listo. Ejecutamos para ver cómo funciona. Dice, ingresa la cantidad de números de ingresar. Ingresa la cantidad de números de ingresar entre 1 y 10. Entonces, vamos a poner 6, como en el ejemplo. Números append, otra vez está mal escrito append. Vamos a corregir esto. Vamos a correr de nuevo. Vamos a poner 6 como en el ejemplo y listo, nos sale. Ingresa la cantidad de números almacenados entre
almacenando dato uno como en el ejemplo, almacenando dato uno 5 almacenando dato 2 hasta 30. Está igual al ejemplo. Y vamos a poner esa flechita. La cantidad de datos múltiplos de 3 es 2. Los números múltiplos de 3 son 15 y 30. Y la suma de datos de múltiplos de 3 es 45. Muy bien. Ahora vamos a cambiar esta flechita por estos dos puntos. Almacenando, almacenando, almacenando. Y luego de los puntos sería esto. Listo. Ahora la suma, algo vi por aquí que no me pareció. Ah, dice, aquí no está impreso cada dato por separado, no está impreso solamente como yo le estoy mandando a incluir aquí la lista. Entonces, para eso yo voy a utilizar la función join, que no me acuerdo si la vimos en clase, pero yo creo que sí porque es bastante básico. Entonces, voy a mandarle una coma y voy a utilizar la función join. Y aquí vamos a enviar un número de cada número en la lista de números que serían, en un lista de múltiplos que serían múltiplos. En esto tendríamos todos los múltiplos, pero a este tengo que separarle, tengo que convertirlo en str para que pueda salir. Entonces esta es una función en una sola línea, hay una función for en una sola línea, que nos devuelve el número, que nos devuelve cada número dentro de la lista múltiplos y que le transforma en str. Aparte, le concateno con una coma. Eso sería todo para que salga igual a este mensaje. Listo, entonces vamos a iniciar otra vez 6 y ya tenemos el mensaje completo aquí. Ahora, otra vez, para poder ser llamada esta función desde el menú, necesito definir una función. ¿Sí? Le voy a llamar ejercicio 2. Como no hay requerimiento para el nombre de las funciones. Listo. Con esto tendríamos el ejercicio 2 completo. Vamos con el ejercicio 3. Dice, crea un diccionario cuya clave represente los meses del año en números y su valor es el mes del año en letras. Ingrese mediante teclado la fecha en formato día, mes, año separados en un slash y muestre la fecha con día de año. Por ejemplo, ingresa la fecha en formato de mes de año, ingresa 23 del 06 del 2023 y tiene que responder 23 de julio de 2023. Listo. Entonces, para esto vamos a crear un código. Vamos a poner una variable de fecha, ¿sí? Para decirlo, fecha, le vamos a poner input, vamos a copiar este mensaje, este mensaje, sí. Incluso me gusta poner esto entre paréntesis, y listo. Y con eso solicitaríamos la fecha con el formato al usuario, pero antes necesitamos, como dice aquí, crear un diccionario que represente el año y el valor. Entonces yo tengo aquí, entre comas, los días del año. Entonces esto necesitamos transformarlo en un diccionario. Entonces voy a poner una variable meses, que va a ser igual a un diccionario.
en estos valores, pero la clave de estos valores para enero será 1, para febrero será 2, para marzo será 3, para mayo será 4, para abril y así sucesivamente 5, 6, 7, 8, 9, creo que sería 10, y para diciembre sería 2. Listo. Listo, ahora en una variable formato le voy a agregar, le voy a separar lo que tengo en fecha. Entonces voy a poner fecha, punto, eh, y le voy a pasar el parámetro rango, el parámetro var. Con eso tendría separados cada mes. Entonces vamos a imprimir la fecha en el formato. Entonces la fecha sería así, en el formato. Voy a poner aquí D, 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 D. Listo. Aquí podemos poner formato de 2, que sería el segundo, sería un módulo, formato de 2. Aquí vamos a tener formato de 1, que sería el día. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner, voy a hacer un poco más despacio para que me salga aquí los meses de formato de 1. Listo, con esto estaríamos resolviendo el cambio de fecha, el cambio de formato de fecha. Vamos a correr, ingreso la fecha. Hoy es 25 del 06 del 2023. Y falta algo, porque aquí no va a funcionar porque el 06 no le va a encontrar, aparte que es un texto, entonces va a salir undefined. Claro, no le encuentra. Entonces tendríamos que a este formato que viene aquí, separarle o convertirle en entero, porque son enteros los que están eh, dentro del diccionario. ¿Listo? Voy a correr. Entonces, hoy sí, 26 del 06 del 2023. Y nos responde con 6 de julio del junio del 2023. ¿Está listo? Antes de pasar al siguiente ejercicio, tenemos que definir, para poder ser llamados desde el menú, tenemos que definirle una función. Ejercicio, ejercicio 3. Y lo que tiene la función, esto debería estar dentro de la función, me parece que como se dice, que se transforma las fechas. Aquí tenemos fechas. Y para que se me borre esto de aquí, voy a poner otra vez. Listo. En el ejercicio 4 es transformar la siguiente expresión en un programa usando bucles y otro con uso de funciones de orden superior, map. Recuerde que map necesita parámetros de entrada, de parámetro de entrada a una función, como parámetro de entrada a una función.
Listo, entonces, dice que se transforme. Mira qué voy a hacer. Como no se dice que no se ingrese nada por teclado, voy a crear estos valores. 1,2,3,4. 1,2,3,4 y 5. Valores 2 va a ser lo mismo, pero con los valores 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, esta función map está devolviendo una lista con los datos multiplicados. Está devolviendo la multiplicación de los dos de las dos listas, pasándole por parámetro las dos listas con una función lambda, y lo que nos piden es transformar esa función lambda a función de orden superior con bucles. Entonces, primero, función de usuario. Primero con función de usuario. Vamos a crear la función de usuario, que sería recorrer los valores de las dos listas y ir almacenando en una lista que lo voy a llamar results. Voy a hacer que sea una lista vacía y voy a utilizar un rango. Voy a utilizar un for con un rango un rango desde 0 hasta el ancho de valores 1. Listo. Con esto puedo recorrer las dos listas según voy a crear una variable, ¿no? Donde le voy a poner el resultado de multiplicar el primer valor, que sería valores 1 de y por un mínimo de valores 2. Valores 1, valores 2, listo. Y esta la voy a almacenar en la lista append. Ahora sí estoy bien escrito. Este valor lo voy a almacenar en la lista. Podría haber puesto esto directamente dentro de aquí, pero me parece más claro ponerle ahí. Result. Vamos a agregar la multiplicación. Y vamos a imprimir resultados. Results. 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 Y listo. Esto sería con la función de orden superior. Con la función de usuario, perdón. Ahora, utilizando una función que multiplique con lambda, pero sin que sea, perdón, sin que sea lambda, utilizando map, que es lo que entiendo que quiere el ejercicio. Entonces, usando map con función. Primero vamos a definir la función que va a hacer multiplicar. Recibe dos parámetros que son x y y, x y retorna el valor x por el valor y. En la misma variable result le vamos a poner una lista con el map, pero esta vez que llame a multiplicar y le pase los valores de 1 y los valores de 2. Los valores 2. Los valores 1 y los valores 2. Y vamos a imprimir el resultado.
Results. Multiplicar, multiplicar, tiene que ser el mismo de aquí, valores 1, valores 2, retorno a la multiplicación, estaría listo. Entonces vamos a ejecutar rango, es range, no rango. Listo, como vemos los dos resultados son iguales y los dos multiplican de la misma manera, la multiplicación está correcta, estaría resuelto el ejercicio. Vamos a agregarle una función, ejercicio 4, ejercicio 4. Debería estar envuelto dentro del ejercicio y le voy a correr de nuevo para que se borre la salida. Listo, el ejercicio 5 nos dice, crea un diccionario cuya clave represente el nombre asignado, el nombre, asignatura y el valor, el número de créditos de la asignatura. Muestre el número de créditos de cada asignatura en formato tiene. Finalmente muestra el número total de créditos del curso. Es medio extraño. Vamos a ver cómo resolvemos esto. A ver, yo supongo, no dice aquí nada de ingresar datos por teclado, pero yo supongo que eh, se debe ingresar los datos por teclado. Igual debería ser en el anterior, pero bueno, aquí nos dice transformar la siguiente expresión. Estamos transformando la siguiente expresión. Bueno, entonces voy a ingresar los datos por teclado. A pesar de que no lo diga en el planteamiento, porque se interpreta así, o yo interpreto así. Entonces vamos a crear un diccionario llamado materias. Materias. Un diccionario vacío. Vamos a crear un variable op que le vamos a poner el valor sí por defecto. Voy a crear un ciclo while que le voy a preguntar mientras op sea mientras op punto lower. Entonces en minúsculas la opción igual a S. Ejecuto lo siguiente y voy a solicitar un inputs, inputs, ingrese el nombre de la materia. Entonces, aquí vamos a registrar que no exista la materia dentro del diccionario. Y no, not in materias. Vamos a solicitar que ingresen la cantidad de créditos. Ingresen la cantidad de créditos. Pero le vamos a poner en una variable créditos y le vamos a transformar en entero para poder después operar con fingers. Listo. Y no, vamos a poner un mensaje. Friends, la materia ya existe. Listo. Ahora, en materias,
esta, esta condición de materias de nombre, ponga créditos. Listo. Con eso tendríamos almacenadas todas las materias dentro de materias, con sus respectivos créditos. Muestra el número de créditos por cada materia. Y al final mostrar, finalmente mostrar la suma de los cursos, dice. Entonces, en una variable suma, a ver, primero voy a mostrar los datos de cada materia, pero en una variable suma voy a asignar 0, porque aquí sí voy a aprovechar el for, el for, el, y en materias, ¿cierto? Los puntos. Entonces, vamos a imprimir un mensaje, un mensaje que diga, la materia tiene tantos créditos. Entonces, aquí vamos a utilizar la formats, aquí vamos a poner materia, no, sería I, tiene, eh, tiene, etcétera, formato, materia, materias, de créditos. Por ejemplo, si nuestra base de datos tiene 5 créditos. Y aprovechando esto en suma, le voy a agregar la suma más materia de I. Y al final se debe imprimir este mensaje, número total de créditos. Entonces, print número total de créditos del curso. Los puntos. Aquí vamos a utilizar un segundo format. Suma. Con eso ya tendríamos. Vamos a probar. A ver, aquí me hace falta algo. Que sería volver a preguntar si quiere ingresar a otra materia. Entonces, aquí inducción. O voy a solicitar input. ¿Deseas ingresar otra materia? Y luego responder sí o no. Los puntos. Esa o de tal manera que si es no, sale el programa y venimos de esta parte. Listo, vamos a probar. Vamos a ver esto, la cancelación. Y se ingresa el nombre de la materia. Base de datos. Ingresa la cantidad de créditos de la materia. 4. Esta es ingresar otra materia, sí. Ingresa el nombre de la materia. No, no, análisis. Esta cantidad de créditos. 3. ¿Esta es ingresar otra materia? No. Listo. Entonces, base de datos tiene 4 créditos. Análisis tiene 3 créditos. El número total de créditos es 7. 4 de 3, 7. Sí, está bien. Listo. Con esto tendríamos resuelto el ejercicio 5. Ejercicio 5. Y
Esto debería estar inventado. Con esto tendríamos solucionado el ejercicio 5. Vamos con el menú. Dice realizar un algoritmo que tenga un menú con las opciones uno, 2, 3. No entiendo por qué uno, 2, 3 si tenemos 5 ejercicios. Sin embargo, lo haremos para 5 ejercicios interpretando que se quiere llegar a todos. Para el menú utilice un método de usuario con retorno. Eh, Aquí dice que es un método de usuario con retorno, es decir, que el menú debe retornar las funciones de acá, las funciones de los ejercicios, por lo que habría que hacer un ajuste a todas las funciones si retorna. Ya lo hacemos al final del ejercicio. Debe controlar si ingresa datos diferentes a las opciones que existen mostrando un mensaje. Muy bien. Para que se vea más abajo. Voy a agregar más. Listo. Entonces, primero vamos a hacer el menú. Vamos a hacer una función que muestre el menú. Vamos a mostrar esto para que no se nos mezcle la parte lógica con la parte visual. Entonces, menú es... Ah, perdón. Con algún parámetro. Voy a hacer print. Después, menú. Después, muy contigo para que se vea. Print. Un punto. El ejercicio. Estamos repitiéndonos. Y por veces. Aquí, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Estas serían las opciones del menú. Pero voy a agregar una más que va a ser salir para que no se ejecute eternamente. ¿Sabes? Listo. Esta sería la función que muestra el menú. Ahora vamos a definir nuestro menú. Para eso le vamos a crear una variable opción. Y vamos a poner un valor por defecto. Por poner, solo por poner una opción. Y vamos a utilizar un ciclo while. Y nos va a decir, eh, mientras la variable opción sea diferente de cero, que solo con cero se podría salir, sea diferente de cero. Mientras la opción sea diferente de cero, vamos a ejecutar lo siguiente, que sería mostrar el menú. Primerito, mostrar el menú. Entonces, voy a agregarle aquí saltos de línea para que no se confunda con las salidas de los programas. Listo. Mostrar menú. Se muestra el menú que está en los puntos de gama. Y en la variable opción, voy a solicitar que se escoja una opción del menú. Ups. Seleccione una opción del menú. Los puntos. Listo. Y aquí vamos a preguntar si opción es igual a 1. Entonces, a ver, no, primero si opción es igual a 0, vamos a retornar. Y al retornar, como ya opción es igual a 0, va a salir del programa. Listo. Si por el
sí, si no era así y opción es igual a uno, debe retornar el ejercicio uno. Debe retornar el ejercicio uno. ¿Dónde está el ejercicio uno? Es este listito. Vamos, debe retornar el ejercicio uno. Tampoco, o si es que no, y si es opción igual a 2, podemos retornar el ejercicio 2 y así sucesivamente. Con el 3, con el 4, con el 4 y con el 5, lo mismo. Listo, voy a retornar. Y en caso contrario, si es que no tenemos de estas opciones, vamos a imprimir un mensaje que diga: no entiendo lo que quieres. Debes escoger una opción del menú. Y regresaría otra vez al menú para continuar. Ahora, con esto estaría resuelto lo del menú. Sin embargo, si es que le dejamos así y no hacemos ninguna modificación al programa, a los programas de arriba, se quedaría después de ejecutar cualquiera de las opciones de la 1 a la 5. Es decir, a ver, vamos a ejecutar nuestro menú. Menú, 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 menú. Entonces, primero ejecuto esta parte, y luego ejecuto esto de aquí, que no existe. Entonces, luego, del menú, ejercicio A, estoy retornando, estoy poniendo esto aquí. Esto no, estoy 2.2. Listo. A ver, entonces volvemos a ejecutar esto y ejecuto esto. Listo. Selecciona una opción del menú. Aquí me imprime el menú. Me imprime después, pero sin embargo. Como les digo, si es que aquí presiono cualquier otra cosa que no sea una opción del menú, por ejemplo, 9, me dice: no entiendo lo que quieres, debes escoger una opción del menú. Pero si escojo cualquiera de las opciones, me parece que la más corta es la 4, escojo la opción 4, sale el resultado de la función, pero sin embargo hay termina el programa. Y es porque estamos retornando el ejercicio. Es decir, una vez que ya retornamos el ejercicio, la función, esta función termina. Por lo que hay que hacer un ajuste a todos los ejercicios, que es volver a llamar al menú al final de cada función. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio 1, podemos volver de nuevo al menú. Volvemos a llamar al menú y volvemos a llamar al menú. 4.
Y el ejercicio 5, mayor. Listo. Entonces, vamos a ejecutarla de nuevo y vamos a ejecutar de nuevo. Entonces, ahí sí, dice ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio 1. Ingrese una cantidad de números. Vamos a utilizar solamente 3. Ingresa el primer número, 10. Ingresa el segundo número, 12,25. Ingresa el tercer número, 4,25. Dice la suma de los números de esto, el promedio es de esto, el valor máximo es de esto, y otra vez regresamos al uno y podemos ingresar al segundo. Ingresa una cantidad de números de 26, 96, y nos da los resultados de los múltiplos, que cuáles son los números, y 4 y 5. Ingresa la materia, matemática, en 15 créditos, puede ser así, sociales, 8 créditos, no será ninguno más, y nos responde, y mientras no utilicemos la opción salir, seguirá ejecutándose. Voy a poner 0 para salir, listo. Estarían resueltos todos los ejercicios. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la revisión de este video. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.